El mundo cambia todo el tiempo, nuestra vida se transforma a cada instante. En los últimos años hemos visto cómo el internet, los celulares, nos han hecho cambiar, nos han hecho transformar nuestras relaciones sociales. Ya a veces las personas ni siquiera se sientan en una mesa a hablar entre ellas, sino que se quedan mirando los aparatos que tenemos alrededor nuestro. Y ahora han aparecido nuevos cambios, algo que ni siquiera la ciencia ficción había llegado a especular de una manera tan fuerte. En los últimos años han aparecido juguetes sexuales mucho más complejos, con forma humana, humanoides, hechos de látex. Bienvenidos a nuestro especial sobre sexo con robots. El mundo cambia a cada instante, a cada momento. Las cosas que pensábamos que eran fantasía se han transformado en realidad. Los robots, autómatas provistos de inteligencia artificial, se producen a niveles nunca vistos y reemplazan a los humanos en muchos sectores. Como este robot perro de la policía de Nueva York, que patrulló durante algunos días las calles y que fue retirado debido a las protestas de los ciudadanos. Aún así, no todos los robots tienen fines laborales o de seguridad. En la actualidad, están floreciendo en la industria del sexo. El mercado de las sex dolls, las muñecas sexuales, crece de forma exponencial. Empresas como eBay Sex Doll Company de China han aumentado su producción en más de un 50%, con más de 2.000 muñecas producidas cada mes, con precios que oscilan entre los $500 y los $1.000. En la actualidad, las muñecas susurran, hablan en más de 38 idiomas y poseen control de temperatura. ¿Pueden estas muñecas obsesionarnos? ¿Son una amenaza para nuestras emociones? ¿Podrían llegar a matarnos? Lo analizamos con expertos, solo aquí, en Más Allá. Un tema que muchos nos han pedido desde hace algún tiempo en redes sociales, la existencia de estos muñecos, de estas muñecas, también hay masculinos, que son juguetes sexuales mucho más desarrollados de lo que nunca habíamos visto. Se conectan con internet, tienen control de temperatura, incluso envían las preferencias o guardan las preferencias de sus dueños para reaccionar con inteligencia artificial a la manera como las tocan, cómo las sienten. Es un cambio en nuestro mundo. Algunas personas piensan que es negativo, otros que es positivo. Para hablar de este debate estamos aquí con dos expertos. Nos acompaña Ezequiel López Peralta, que es sexólogo, psicólogo, escritor. Tiene un montón de libros acerca de la sexualidad humana. Muy buenas noches, Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar aquí participando en tu programa. Un saludo para vos y para mi colega. Ezequiel, para comenzar, esto de las muñecas sexuales no es tan nuevo. En la historia ha habido muchos otros, las muñecas de plástico, las que antes eran también objetos de deseo, que eran inertes, que se usaban en las guerras y demás. ¿Estamos cambiando, nos estamos enfrentando a algo que va a transformar las relaciones entre los seres humanos o es algo muy humano? Bueno, claramente la tecnología a medida que evoluciona te va dando posibilidades que modifican absolutamente todo tipo de recursos que antes eran absolutamente precarios, como las muñecas o así como lo eran los condones, por ejemplo, o los mismos juguetes sexuales, ¿no? Y que ahora la tecnología ha permitido una transformación realmente enorme, increíble. Y bueno, a partir de eso, lo que hoy encontramos es este fenómeno que es relativamente nuevo, porque sí, digamos que las muñecas se conocen hace mucho tiempo, pero ya este tipo de desarrollo con esta tecnología es algo bastante reciente, de hace pocos años. Tal es así que, de hecho, yo ni siquiera he atendido al primer paciente que haya tenido
este tipo de práctica o que tenga algún conflicto en relación con esto. Y bueno, esto nos plantea una serie de dilemas y de cuestionamientos a nivel de la ciencia y de la profesión, como por ejemplo, ¿no? Si, bueno, hasta dónde esto es, digamos, normal o en todo caso sano, cuándo podríamos considerarlo una parafilia, o si deberíamos considerarlo o no por ahí en ningún caso. Bueno, son temas que estamos actualmente discutiendo, debatiendo, sobre todo en congresos, en consensos y demás. Y bueno, tenemos ya algunas conclusiones, aunque eso va cambiando también permanentemente. Y esas conclusiones y esos estudios vamos a hablar esta noche en Más Allá, pero también me acompaña el psicólogo también, aquí lo han visto muchas veces, el doctor Edwin Olaya. Muy buenas noches, Edwin. Esteban, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar acá contigo y con los televidentes. Edwin, hay una cosa que muchas personas temen, que es esta relación que a veces se empieza a tener con lo que no es humano, pero hemos visto que en la historia ha sido común, ¿no? Sí. ¿Qué piensa usted de esto? Como decía el doctor Peralta, nos enfrentamos a un cambio muy fuerte que ni siquiera sabemos para dónde va, o es algo que ya teníamos los seres humanos desde hace mucho tiempo, pero que ahora tiene otra forma, otro nombre. Bueno, yo creo que la clave la dio Ezequiel precisamente al señalar que este fenómeno es reciente, ¿sí? Es decir, sería muy aventurado en este momento decir qué va a pasar. No creo que lleguemos al nivel de Asimov de predecir qué va a suceder en la relación robots-humanos a este nivel, en el plano de lo sexual. Pero ciertamente es un aspecto que es importante prestarle atención, porque no se trata únicamente del componente sexual, ¿sí?, sino de lo que implica la sexualidad, ¿sí?, que hay un componente afectivo, hay un vínculo, una reciprocidad, y en ese orden de ideas, como este tipo de, yo no me atrevería ya a llamarlo juguetes, precisamente por lo que estás mencionando, ya hay una interacción a otro nivel. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a transformar la interacción incluso entre los mismos humanos habiendo este tipo de dispositivos? Bueno, y para contextualizarnos un poco más, Joana Arenas y Camilo Caballero nos prepararon una pequeña nota en la que nos cuentan cuál es la historia de estos muñecos sexuales. Los robots siempre han obsesionado a la humanidad. Mucho ha cambiado desde los antiguos autómatas de la Edad Media, como el famoso ajedrecista turco, una máquina que recorrió Europa durante el siglo XVIII. Al margen de estos inventos, la ciencia ficción siempre exploró la posibilidad de obtener placer y enamorarse de máquinas humanoides, como se refleja en películas como Cherry 2000 de 1987, dirigida por Steve DeJarnette y protagonizada por Melanie Griffith, en la que humanos conviven y tienen sexo con robots. O las extrañas imágenes de Lars and the Real Girl de 2007, protagonizada por Ryan Gosling, en la que un joven tímido desarrolla una relación romántica con una muñeca sexual llamada Bianca. No te importa prestarle algo de ropa, ¿verdad? No tiene nada. ¿Te importa? No sé si tenemos el mismo gusto. Bueno, eso da igual, Karin, porque a Bianca no le importan esas cosas tan superficiales, así que está bien. ¿Es el arte un reflejo de nuestros mayores deseos? ¿Pueden los objetos sexuales reemplazar a las personas? El misterio está servido. Y precisamente muchas de las películas de las que vimos anteriormente algunas imágenes, esas películas nos muestran esa relación entre hombres y personas que a veces se ven como caricaturescas. Aquí cuando estábamos viendo, muchos se reían de ver este personaje como cuando a tener sexo con su muñeca le da como una especie de cortocircuito. O esta película famosísima del año 2007 en la que se ve enfermiza la relación entre este hombre y su muñeca. ¿Le tenemos miedo a este tipo de cosas que están surgiendo? ¿Ese miedo es justificado?
¿Qué piensa el doctor Ezequiel López Peralta de lo que hemos visto? Porque la ficción siempre se vincula con la realidad, ¿no? Son los temores colectivos los que se reflejan en el arte y en el cine. Sí, yo creo que le tenemos un poco de miedo y también bastante curiosidad, porque de hecho, como decía Edwin, no podemos hacer demasiado futurismo en la medida en que todo es tan reciente, pero nos podemos imaginar algunas cosas que podrían pasar. Yo personalmente creo que esto está empezando a ocurrir y va a avanzar aún más, en parte como una tendencia o una preferencia de algunas personas, hombres y mujeres, por este tipo de interrelación sexual, así como están las preferencias relacionadas con las diferentes orientaciones sexuales, llegando a la pansexualidad, o digamos las preferencias por determinado tipo de juguetes o de fantasías que pueden ser más o menos extremas. Va a haber personas que van a desarrollar específicamente una suerte de fetichismo, que sería este tipo de relación, ¿no? Que podríamos decir que es un tipo de fetichismo en realidad, en la medida en que el fetichismo es una atracción sexual por un objeto no animado, ¿no? Sería un objeto no animado, por más realistas que parezcan, termina siendo algo que no es humano, es un objeto. Y por otro lado también un fenómeno que creo que va a pasar es que para muchas personas esto va a ser una manera no de tratar necesariamente, pero por lo menos de poder compensar un problema que tienen de relaciones sociales o de relaciones sexuales. Yo me imagino, por ejemplo, muchos hombres con una severa fobia sexual, o sea, con un gran miedo, un miedo incapacitante a poder estar con una pareja, que con una muñeca o muñeco sexual no sientan ese tipo de presión y que eso les permita llevar a cabo una sexualidad de una u otra manera. O también las personas que tienen, como te decía, problemas de fobias ya no sexuales necesariamente, sino sociales, ¿no? Que así como hoy, por ejemplo, estas personas tienen como recursos el chat, las redes sociales o las aplicaciones de citas, ¿sí? Porque quizás no pueden en una discoteca o en una reunión acercarse a alguien, lo hacen por medios virtuales, estas mismas personas pueden utilizar este tipo de recursos como para evitar todo el proceso de conquista, cortejo, acercamiento y tal, para llegar al punto de una relación sexual. Entonces, creo que se abren como esos dos grandes panoramas de mi punto de vista, y estoy pensando, porque acá estoy pensando en voz alta también, insisto, hay muchas cosas que no están ni siquiera discutidas, quizás puedan ser en el futuro una herramienta interesante como terapeutas sexuales en un complemento con una terapia sexual, con un o una profesional, para personas que no tienen pareja. Me imagino este tipo de robots haciendo ejercicios con los pacientes para eyaculación precoz, para disfunción eréctil, para anorgasmia en la mujer y demás. Y es muy interesante. Doctor Olaya, quiero recoger algo que nos decía el doctor Peralta. ¿Usted cree que estamos también frente a una nueva preferencia sexual? ¿Una nueva forma también de relacionarse con otras personas? ¿Y qué piensa también de lo que nos ha dicho el doctor Peralta sobre el papel que tal vez pueda tener estos objetos, que ya vamos a ver más adelante, para algunos no son objetos, dentro de algo terapéutico? Bueno, hay mucho porque definitivamente hay demasiada tela por cortar en este tema, pero lo primero es que genera temor, por supuesto porque no podemos desconocer que el componente sexual tiene una base biológica, ¿sí? Es decir, está en nuestra naturaleza, y aquí ya estamos hablando de algo que sería contra natura, ¿sí? Contra la biología. Entonces es apenas lógico que aquello que nos es desconocido, que aquello que nos desafía lo habitual, la costumbre o la norma, pues nos va a generar algún tipo de reserva, de temor. Por otro lado, más que una nueva preferencia, sí, sería una nueva preferencia, pero esa preferencia, estoy totalmente de acuerdo con Ezequiel, estaría encuadrada en lo que uno llamaría una parafilia, ¿sí? Es decir, una selección anómala dentro de la conducta sexual, una selección del objeto sexual anómalo. Pero puntualmente, a propósito de lo que has mencionado, de lo que ha mencionado Ezequiel, del terapeuta robótico, yo llamaría la atención, y me acaba de surgir la pregunta. Aquí entonces también habría un tema ético, porque muchos de estos dispositivos, los voy a llamar así, están diseñándose ya con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tiene un componente que va orientado a que tengan conciencia propia. Entonces, ¿hasta dónde esos robots dejarían de ser meros instrumentos para convertirse también en sujetos de derechos? No estoy hablando dentro de 1 año ni 2 años, sino más adelante.
Esto entonces nos lleva a un plano de discusión mucho más extenso que la mera interacción sexual entre un humano y un dispositivo robótico. Bien, y nos está escribiendo, doctor Olaya, mucha gente desde muchos países. Ya les voy a dar algunas preguntas, pero por ahora nos vamos a comerciales y les recomiendo este libro. Es un cómic, una novela gráfica, se llama No entres al bosque de noche. Nos lo envía Panamericana Editorial. Muchas gracias a Panamericana y sobre todo a Camila Melo. Muy buenos trabajos que hace Panamericana Editorial en este momento para Colombia y para América Latina. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Vamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los muñecos sexuales, pero no esos muñecos sexuales que teníamos en la cabeza hace unos 10, 15, 20, 30 años. Ahora pueden susurrar palabras al oído, ahora aprenden de las personas con las que interactúan, ahora tienen incorporado internet y también inteligencia artificial. Muchas gracias, todos escriben esta noche con el numeral Sexo Más Allá. Gracias en los que están en YouTube. En este momento ya voy a transmitir algunas preguntas. Denos like, por favor, y suscríbase al canal de Red Más. Y Joana Arenas y Camilo Caballero prepararon una nota acerca de algo extraño que está sucediendo en el mundo. Burdeles que ya no tienen personas, sino que tienen muñecos sexuales. Burdeles que ni siquiera las leyes de los países más represores pueden encasillar, ni pueden ni siquiera penar o permitir porque es algo completamente nuevo. Y en China sucedió algo sorprendente. La llegada de las sex dolls han representado un cambio social representativo en muchos lugares. Los hoteles con prostitutas sintéticas prosperan en las capitales del mundo desarrollado, mientras compañías construyen millones de muñecas. Pieles con temperatura humana, ojos que se mueven, bocas articuladas. Las muñecas han empezado a reemplazar a las personas. En la ciudad de Shenzhen, China, las autoridades han cerrado algunos de estos locales, aunque muchos los consideran importantes para la economía. Asimismo, en ciudades como Madrid, Barcelona o París han surgido este tipo de servicios en los que maniquíes hiperrealistas son arrendados de 100 a 200 euros. Al final, estas cosas que estamos viendo en China y Europa es una anticipación de lo que viene, en un mundo que se dirige cada vez más rápido a cambios inesperados. Cambios inesperados. Doctor Peralta, quiero preguntarle sobre esto. Burdeles de muñecas sexuales. Ni siquiera se mueve más rápido esto que los gobiernos. No tenemos leyes, no sabemos qué va a pasar. A veces no se piensa, no se sabe si son algo que debe prohibirse o permitirse. Hay gente que dice que está a favor porque dice que ya no va a haber trata de personas. Hay gente que está en contra porque dice que es una completa deshumanización y que ahora habrá mafias y tráficos de muñecos. ¿Qué piensa usted de esta situación? Sí, me parece que esto último quizás es una exageración. Personalmente creo que digamos, no hay cuestiones de sometimiento de personas. Estamos hablando de personas adultas que tienen o que han desarrollado ese tipo de preferencia o que simplemente tienen la curiosidad para ir a estos lugares y conocernos y de saber digamos, de qué se trata. Por el lado del delito no lo veo. O sea, digamos, creo que no hay mucho margen como para cerrar estos lugares y decir se está cometiendo un delito porque no sé qué diferencia hay entre esto y un peep show, que los peep shows son estos lugares bastante comunes en Europa y en Estados Unidos en donde la gente va a masturbarse. Hay unas cabinas en donde hay unas personas en el medio haciendo un show a quienes vos no tocás porque tienes unos vidrios en el medio y es una masturbación, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí creo es que evidentemente en la medida en que están surgiendo estos lugares, en Madrid, que fue noticia hace un par de meses atrás, en Barcelona, en París y en otros lados, evidentemente eso habla de que hay una tendencia en alza. Personalmente creo que no va a ser una tendencia tan común. Puede haber un boom en algún momento en el cual, como te digo, la gente quiera probar como de qué se trata, pero definitivamente sí en esto estoy convencido, independientemente de diferentes tendencias o formas
de encuentro o de interacción o de prácticas sexuales que puedan surgir, la mayor parte de las personas van a seguir prefiriendo vincularse con personas, ¿no? Y no con humanoides o con robots, por más aspecto humano que tengan o por más supuesta conciencia que tengan. Nos escribían, doctor Olaye, también más adelante quisiera hacer la misma pregunta al doctor Peralta, nos escribían con el numeral de esta noche que muchas personas piensan que esto es reemplazar a seres humanos porque al no estar relacionándose con un ser humano, no se tiene responsabilidades, o sea, no tengo que dar afecto, no tengo que vincularme de alguna manera en una relación en la que yo también voy a tener que dar y que cambiar, sino que simplemente es un objeto al que incluso puedo maltratar y no se va a quejar y la ley no me va a perseguir. ¿Usted piensa que sí, que es una forma de reemplazar a un ser humano desde un punto de vista tal vez egoísta? Sí, claro, claro. De hecho, Esteban, lo que tú cuentas está muy relacionado con algunas notas, con algunos casos que ya están documentados de elaboración de este tipo de dispositivos, de este tipo de muñecos con formas de niños, y estos son solicitados por personas que se han declarado abiertamente pedófilos. Entonces, la respuesta que ellos han dado a su búsqueda de estos objetos, es decir, que es un elemento de tipo profiláctico, que claramente pueden desarrollar sus fantasías y todo lo que quieran, sin las implicaciones que tiene la ley, que traería vincularse o acceder, a abusar de un niño. Y entonces yo sí pienso, si bien es cierto en ese momento no habría un delito, no existiría un delito, yo no descartaría que esto de pie para que se vea la necesidad de encuadrar como delito determinadas conductas. No estoy hablando de las que estamos viendo, lo de la casa, lo del prostíbulo, obviamente pues no tiene de dónde, tal como lo dice Ezequiel, pero a mí como, y tú que lo conoces muy bien, este tema del sexo también se vincula mucho con los delitos sexuales, y a mí lo que me preocupa es que este tipo de dispositivos puedan incentivar en cierto tipo de agresores sexuales, no el manejo tranquilo de sus deseos, fantasías y demás, sino que lo intensifique y quiera llevarlo con mayor razón al plano de la realidad. Porque es que no podemos desconocer que esto igual genera estímulo, esto igual genera emoción, pero para ciertos agresores la emoción está en el grito, la emoción está en la resistencia. Y de hecho hay dispositivos de estos que los están programando para que se resistan, para que simulen escenarios tipo violación. Entonces, a mí me preocupa el efecto que eso pueda traer en ciertas personas en la sociedad. ¿Qué piensa el doctor Ezequiel López Peralta? Sí, coincido en ese punto específicamente porque es posible que en primera instancia, por ejemplo, para una persona con una tendencia, con una fantasía pedófila, claramente parafílica, pueda ser como una manera de ejecutar esa fantasía, llevarla a la práctica, sin riesgo para niños, ¿no? Para niños de carne y hueso. Pero hay una realidad, y es que no en todas, pero muchas de estas personas, también de acuerdo al perfil de personalidad, se puede dar una tendencia a la habituación. Entonces llega un momento en donde se aburre del robot, por más que lo programen, que lo reprogramen, que lo cambien, que lo modifiquen estéticamente y todo, y quiera que sea ya un niño o una niña quien forme parte de esa interacción. Entonces ahí está el riesgo por ese lado para ese tipo de usos específicos. Coincido claramente. Y bueno, creo por otro lado, y también reafirmando lo que decía Edwin, que hay una tendencia en los últimos años a marcadas dificultades de interacción desde el punto de vista social, a falta de habilidades sociales, particularmente en las personas más jóvenes, que se la pasan todo el tiempo interactuando desde los teléfonos celulares, que están en un cumpleaños, en una reunión o lo que sea, y en vez de hablarse o de decir, hey, vení, vamos a hablar afuera que te quiero comentar algo, se escriben por el teléfono, estando a medio metro o a 3 metros, no sé. Entonces, lo que pasa es que hoy las personas más jóvenes y otras no tan jóvenes no saben cómo acercarse a alguien, no saben cómo sostener una conversación, no saben cómo manejar o leer el lenguaje corporal, no tienen habilidades sociales básicas, y puede ser para ellos y para ellas mucho más cómodo el acceso a este tipo de figuras que claramente no sería algo ilegal ni nada por el estilo en este contexto, pero de alguna manera sería una forma de
no enfrentar el problema de fondo, ¿sí? Que sería la falta de habilidades sociales o la fobia social, con lo cual terminaría siendo un elemento cómplice de la dificultad de la persona y que haría que la persona prolongue su vida sin resolver estos problemas y sin enfrentarlos. Doctor Olaya. Sí, es que lo que dice Ezequiel me hizo mucho ruido, además porque con este tipo de herramientas terminaríamos socializando a la carta. Entonces yo quiero socializar con una mujer de tal estatura, con tal cabello, y entonces la mando a hacer. Y entonces la socialización se termina convirtiendo en pura cosificación, que ese es el otro riesgo de este tipo de dispositivos, que reafirman la cosificación de la mujer como un objeto sexual. Ahora vamos a ver unos casos increíbles. Por ejemplo, gente que manda a hacer un muñeco igual, o una muñeca o un muñeco igual a su pareja muerta. Se le murió la esposa y hacen un muñeco igual para reemplazarla. O gente que manda a hacer muñecos de estrellas de cine o de cantantes para sentirlas más cerca y tener sexo con ellas. Es algo realmente interesante que está empezando a cambiar. Juan G. Vallejo se conecta con nosotros y nos envía su opinión. Hace pocos meses las autoridades chinas cerraron 2 prostíbulos en la ciudad de Shenzhen, donde las meretrices no eran seres humanos, sino robots. Obviamente se cerraron los prostíbulos por un tema de sanidad pública, no porque las prostitutas pudieran dar su consentimiento o no. Lo que está sucediendo ahora en plena revolución industrial, estamos en plena 4ª revolución industrial, es que los robots empiezan a ser parte de nuestra vida cotidiana. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues no lo sabemos. Lo que sí está claro es que el tener parejas robóticas, la famosa Real Doll, hace que los seres humanos cada vez se encierren más en un mundo virtual, un mundo online que no les obliga a intentar relacionarse con otros seres humanos. Hay sociedades como la japonesa donde esto ya es un problema, donde la falta de sexo entre parejas está provocando no solamente un enorme descenso de la natalidad, sino la ruptura de infinidad de parejas que no pueden soportar esto. Y este es el peligro de la 4ª revolución industrial, que cada vez vivamos más encerrados en nosotros mismos, en un mundo virtual, y que el mundo real nos dé pánico, nos dé miedo. Realmente cada uno que haga lo que quiera. Me parece genial que ustedes, si quieren, se compren una Real Doll. Yo no lo voy a hacer porque creo que relacionarnos con otros seres humanos es lo que, valga la redundancia, nos hace humanos. Si perdemos la humanidad por relacionarnos solo con máquinas, la verdad que no soy optimista respecto al futuro de nuestra especie. Y bueno, espero que esta disertación les haya gustado, y si les gustan los temas del periodismo de misterio, tienen muchos más en mi canal de YouTube, que es Oculto tras la sombra. Bueno, antes de irnos a comerciales, yo quiero preguntarle rápido al doctor Peralta lo que nos dice Juan Jesús. El futuro tal vez sea más frío emocionalmente, tal vez nos alejemos cada vez más, estaremos cada vez más cerca porque nos podemos comunicar fácilmente, pero más lejos emocionalmente. Sí, hay una tendencia, ya estamos experimentando esa tendencia, hay una tendencia mucho más marcada. Afortunadamente estamos a tiempo de hacer cosas al respecto. Y para decirlo muy sintéticamente, porque si llegamos al corte, tenemos que trabajar mucho desde la educación. Dejar de enseñarles a los chicos y chicas en el colegio cosas absolutamente inútiles que no se van a acordar en el resto de su vida, y empezar a enseñarles habilidades sociales, enseñarles educación sexual, educación para la afectividad, además de otras cosas que también van a ser útiles para su vida, ¿no? Entonces, me parece que, como te digo, estamos a tiempo, y en ese punto sí los psicólogos tenemos que hacer una intervención muy fuerte, y las personas que trabajan en educación, porque se me hace prácticamente inverosímil que personas que tengan un buen nivel de habilidades sociales y un buen relacionamiento con la gente se metan o profundicen en este tipo de tendencia. Bueno, después de comerciales vamos a ver más casos que para mí ni siquiera estaban en las películas
de ciencia ficción de hace 10, 15 años. Y ya volvemos, pero antes quiero mostrarles este libro, se llama La Traición. Es un thriller político, lo escribe Jorge Fernández Díaz, lo consiguen en cualquier librería de Colombia, nos lo envía Planeta de Libros, gracias a Camila Melo, su jefe de prensa. Ya saben, lo consiguen en cualquier librería del país y de América Latina. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche. Un saludo grande a la gente de Antigua Guatemala, Tegucigalpa, San Pedro Sula, a la gente de Panamá, en Chiriquí. También nos escriben durante toda la semana desde Argentina muchísimo, desde una ciudad pequeña que se llama San Juan. Nos escriben muchísimo desde allí. Nos gusta mucho estar conectados con ustedes a toda América Latina. Si quieren escuchar mis narraciones, las que hago en radio, también en América Latina, lo consiguen en un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Busque Los Audios de Cruz Escribiente en YouTube y suscríbase. Y bueno, señores, resulta que hace unos meses fue noticia mundial un hombre que se casó y que dijo estar enamorado de una muñeca sexual. Conozcan ustedes su historia. Sexo, amor y plástico. En 2020, el fisiculturista Yuri Tolochko de Kazajistán fue noticia luego de casarse con una muñeca sexual con la que tuvo años de noviazgo. El deportista aseguró que en los últimos 7 años ha mantenido una relación con una muñeca llamada Margo. Se ha declarado ante los medios como pansexual y afirma que puede amar a cualquier cosa o persona. Enseguida su página de Instagram colapsó y las imágenes de su matrimonio le dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, no todo ha sido placer para Tolochko, pues en 2021 afirmó separarse de Margo para iniciar nuevas relaciones con otros muñecos y con humanos. ¿Realidad o solo una forma de llamar la atención? ¿Podemos enamorarnos de objetos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Y esa es la gran pregunta, doctor Olaya, y también doctor Peralta. Doctor Olaya, ¿se puede alguien enamorar de un muñeco sexual? ¿Sentir amor como el que se siente por una esposa, una novia, una persona que ame? Claro, entendiendo que el amor es una decisión, puede llegar a suceder. Entendiendo que uno puede desarrollar un vínculo afectivo con algo, por supuesto. El tema es que carecería de los componentes de la intimidad, de la reciprocidad. Y ahí es cuando uno tendría que preguntarse, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esa relación? Fijémonos en lo que nos cuentan. Se divorció y de hecho se casó con una nueva muñeca, eso se puede consultar en internet, que tiene cuerpo de gallina, o sea, el tamaño de una gallina como si fuera humana, en fin, búsquenlo ahí. Curiosidad. Pero aquí yo veo otro elemento y es sus rasgos de personalidad, ¿sí? También porque esto fue mucho de redes sociales, hasta donde en realidad él es pansexual, como lo estaba señalando, o es una estrategia de automarketing en el que está inmerso su narcisismo. Ahí sí no podría decir, pero amor podría haber, digo yo, no sé. Ezequiel, ¿qué piensas? Hace poco hablaba con Pablo Vallejo preparando este programa, que es sexólogo aquí en Colombia, un español que dirige el Sex Lab de la Universidad Conrad Lorenz, y él me decía que amor real no podría ser, que podría ser algo parecido al amor, pero que no sería similar. ¿Qué piensa el doctor Peralta? ¿Sí se puede enamorar uno de un muñeco o no? Sí, claro. O sea, digamos que el enamoramiento como tal no implica necesariamente reciprocidad. Sí, yo puedo estar enamorado de una chica y ella no está enamorada de mí. O sea, no tiene que haber reciprocidad. Es decir, y puedo estar enamorado de un carro y el carro no tiene cerebro, no tiene corazón, no tiene idea de lo que es el amor. O sea, sí, yo coincido en que puede haber un estado de enamoramiento o de fascinación, pero si uno analiza un poco más a fondo la cuestión, te das cuenta de que es una persona que evidentemente no tiene la capacidad para poder aceptar o poder asumir los componentes de reciprocidad que tiene una relación en donde hay amor de ida pero también amor de vuelta, y en donde seguramente hay una serie de
compromisos y de negociaciones que establecer, que en este caso, con una muñeca que no puede hablar, que no puede decidir, todo cabe dentro de tus propias decisiones, ¿no? O sea, creo que evidentemente fuera del componente narcisista que pudiera haber, y acá estamos haciendo claramente elucubraciones porque no conocemos a la persona en particular, ¿sí? Estamos simplemente esto, como tirando hipótesis, pero también podría haber una personalidad bastante lábil y en un punto bastante insegura, que no esté en condiciones para aceptar todos esos temas que son tan complejos en la relación de pareja, que como te digo, implican negociar, comunicarse, tomar decisiones en conjunto, considerar a la otra persona, asumir una gran cantidad de miedos, miedo a no cumplir las expectativas del otro, miedo a no complacer sexualmente, miedo al abandono, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, esta situación lo que hace es evitar que la persona enfrente esos miedos. Nos decía Santi Camacho hace muy poco tiempo, que es una persona en España muy conocida, un periodista. Él me contaba que le parecía que esto de revivir a la pareja muerta, convertirla en un muñeco porque ya murió, para él era muy parecido a la necrofilia, aunque este caso de que se me murió mi novio o mi novia y mando a hacer un muñeco y tengo sexo con él, también puede ser parte del duelo y puede ser terapéutico. Antes de irnos a comerciales, ¿qué piensa de este caso diferente al...? Definitivamente tiene que ver con el propósito, la motivación. Si la construcción del muñeco es sencillamente para mantener la relación sexual, ahí sí uno podría pensar, considerar, hipotetizar la posibilidad de que fuera una parafilia, ¿sí? Aunque, ojo, estamos hablando de una muñeca que representa a una persona muerta, no a un cuerpo, por lo tanto tampoco cabría explícitamente en esa categoría. Pero si se trata de un proceso de duelo, bueno, al igual que la sexualidad, los duelos son muy particulares, pese a que haya una especie de pautas. Sin embargo, yo me plantearía la pregunta, ¿qué tan positivo, benéfico es tener la representación física de alguien que no está? ¿Hasta dónde eso realmente me está afectando a mí la posibilidad de aceptar el curso natural de la vida? Perfecto. Nos vamos a comerciales y les recomiendo finalmente este libro llamado Satanás. Es un clásico de don Mario Mendoza. Él ya ha estado aquí en este programa muchas veces. A Mario un saludo grandísimo. Gracias a él y gracias a Planeta de Libros. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y esta es la hora en que llega Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. No sin antes saludar rápidamente a Care Chimba, que nos escribe siempre, ese es el nombre, siempre ha estado acá, a Exxon Giraldo, a los Notachos del Misterio, que es un grupo que hay en WhatsApp de televidentes de Más Allá, y a toda la gente que nos ve desde Perú. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Yo quiero contarle que en el 2018 el cineasta Jimmy Meyer se le ocurrió hacer un experimento con esta muñeca, Harmony, la primera muñeca sexual con inteligencia artificial. ¿Y de qué se trataba el experimento? De abrir una cuenta en Tinder para ver pues cómo reaccionaban los hombres frente a este perfil. Curiosamente, con tan solo 2 horas de publicada, esta muñeca recibió 92 match. Bastante curioso porque adicional en el perfil estaba clarísimo que se trataba de una muñeca artificial. Les voy a leer la descripción que hizo el cineasta. Hola, soy una robot sexualmente capaz, anatómicamente correcta, con la inteligencia artificial más avanzada disponible. Estoy en Tinder para averiguar si los chicos están interesados en mí. Lo más curioso es que cuando el cineasta generaba interacción con esos hombres, pues les preguntaba si quizás tendrían algún tipo de relación sexual con la muñeca, y los resultados son bastante increíbles. 17 personas dijeron que tendrían relaciones sexuales con la androide, 15 que quizás y 25 que no.
El experimento del cineasta lo que buscaba era encontrar algunos recursos para un documental que está realizando y de esta manera poder entender un poco de qué se trata este mundo de la inteligencia artificial y de las muñecas sexuales, porque en muchas partes del mundo se están reemplazando a las prostitutas por este tipo de máquinas. Pronto podremos ver los resultados de este experimento y cómo está cambiando la mentalidad de las personas, sobre todo de los hombres, frente a estas interacciones con estos robots. Yo quisiera, Esteban, que nuestros invitados de hoy analizaran un poco este experimento y las reacciones que tuvieron los hombres frente a este perfil de una muñeca y cómo quizás podrían interactuar ellos con estas máquinas. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Yo quiero preguntarle al doctor Ezequiel, ¿qué piensa? Hacen un experimento, dicen que es una muñeca, no engañan a nadie, y tienen 2 horas un montón de match. Y ya hay 17 personas en menos de 2 horas que dicen que sí, yo quiero tener sexo con esta muñeca. Algo que era impensable de pronto para nosotros hasta hace poco tiempo. Sí, por ahí falta un poco más de información, por supuesto, y avanzar más con el tema, con el estudio, conocer un poco más el perfil de los hombres con los cuales la muñeca o el robot hizo match. Pero en principio yo lo atribuyo a que es un tema como en gran parte de curiosidad de parte de los hombres, en parte también con que, bueno, son muñecas que al menos en imágenes se ven increíblemente realistas y siguiendo incluso ciertos patrones de belleza física que son absolutamente comunes, por lo menos en nuestra sociedad o en nuestra cultura occidental y particularmente latinoamericana. Y bueno, y también puede ser que haya hombres que ni siquiera hayan leído el perfil y que le hayan dado like a la foto sin mirar absolutamente nada. Y ahí te das cuenta de lo fácil que nos pueden engañar, ¿no? Sí, y yo les quería preguntar esto. También veíamos que en algunos países se producen muñecos sexuales para el mercado de ese país. Por ejemplo, han sido muy populares las muñecas que tienen forma de caricatura pornográfica hentai, anime. Es una gran industria. Detrás de esto no solo somos los seres humanos, sino hay plata, hay dinero. Harmony hace parte de eso. ¿Qué piensa el doctor Olaya? ¿Estamos frente a una nueva industria erótica mundial? Claro, esto estaría en el marco del concepto el Homo Cyberneticus, en donde ya no somos el Homo sapiens sapiens, sino que ya somos más tecnológicos que humanos. Y por supuesto, en la medida en que una idea empiece a generar movimientos, sobre todo en el contexto social del mundo y económico del mundo, pues va a provocar asimismo intereses económicos. Fijémonos incluso en los prostíbulos de los que se hacían mención. Hay un ingreso, hay un dinero que ingresa, por supuesto, pero pensemos también en que hay un desplazamiento laboral, porque no podemos desconocer que para muchas personas ese era su oficio, esa era su fuente de ingresos. Entonces, claro, va a haber, además que Ezequiel acordará conmigo, la sexualidad es muy amplia. Por lo tanto, en la medida en que haya nuevas oportunidades para desarrollar los gustos, las fantasías, asimismo la industria va a tener una demanda que suplir. Bueno, miren, ese programa estuvo tan entretenido que ya se va a acabar y se nos fue rapidísimo. Doctor Ezequiel López Peralta, su conclusión, ¿dónde pueden buscarlo? Si alguien quiere consultarlo o en redes sociales. ¿Y qué nos cuenta al final de este tema que apenas yo creo que está comenzando en el mundo? Sí, claramente está recién comenzando. Para buscarme, por cierto, me encuentran en mi página citaconezequiel.com y en Instagram @citaconezequiel, que es mi red preferida en la cual hago transmisiones en vivo casi todas las noches y bueno, subo muchísima información. Y a modo de conclusión, creo que hay como una tendencia de la tecnología a tratar de resolver cada vez mayor cantidad de problemas de las personas y hacer que las personas se esfuercen cada vez menos por lograr ciertas cosas que en otro tiempo sí requerían de un esfuerzo y una dedicación. El sexo claramente es una de ellas, entonces si la tecnología te va a hacer tu mujer o tu hombre a medida con las características que vos quieras, eso te va a ahorrar
un esfuerzo, porque simplemente decís, la quiero así, asá, como decía Edwin, a medida, perfecta para mí o perfecto para mí, compro, pago y chao. Si eso es bueno o es malo, ahí es el tema donde tendremos que discutir. Personalmente, al menos lo veo como muy cuestionable y que deshumaniza a las personas. Y bueno, nada, digamos, tendremos que ver qué pasa este mismo programa de acá a 5 años, porque tampoco es que van a tener que pasar 50. Yo creo que en muy poco tiempo va a haber muchísimas novedades en este punto, sobre todo viendo cómo avanza la tecnología. Y finalmente creo que lo que se viene en sexualidad es la era de la diversidad. La era en donde ya no va a haber etiquetas o clasificaciones como hay ahora, sino que las personas simplemente van a ser y van a fluir en función de las opciones que hay. Y esta va a ser una opción, insisto, no predominante, pero sí importante. Bueno, muchas gracias, doctor. Espero que esté pronto otra vez aquí en este programa con otro tema. Claro que sí. Como este. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Peralta. Bueno, Gracias. doctor Olaya, lo mismo. ¿Qué piensa usted de conclusión y pues dónde pueden buscarlo usted? La tecnología siempre nos va a traer oportunidades, tanto positivas como negativas. Independientemente de lo positivo que aparente ser algo, creo que en el fondo no podemos dejar pasar lo que mencionaba Juanjo, lo que mencionaba Ezequiel hace un momento, y es que no podemos permitir que esos avances nos deshumanicen. Al final de cuentas, es en la interacción, en la diferencia, en la diversidad, en los acuerdos, en donde realmente demostramos nuestras condiciones como seres humanos. Entonces pienso que es un tema al cual prestarle atención. Me pueden ubicar en redes sociales como eOlayaM o Edwin Olaya. Allá, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí en Más Allá. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo domingo o en YouTube, con otro tema. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta luego.